Sobre la configuración de las aplicaciones. Dentro de la carpeta config, de la aplicación, dentro de private tenemos la carpeta config. Dentro del config tenemos algunos archivos. Comencemos por el archivo que ya un poquito habíamos estado revisando, o ya al menos sabíamos que existe, este archivo web.php. La aplicación, en este caso la aplicación web, les había mencionado de que existen básicamente dos aplicaciones en este template elemental que hemos instalado, en este template básico de allí. Existe la aplicación web y la aplicación de consola. Entonces tengo mi archivo de configuración de la parte de la aplicación web, es este archivo llamado web.php, y este otro que está aquí llamado console.php es el archivo, es su hermano, digamos, el archivo de configuración para la parte de las aplicaciones de consola. Esto lo veremos en su momento. Por ahora vamos a concentrarnos en la configuración de la aplicación web. Primero, la aplicación como tal tiene algunas propiedades. Estas propiedades se van a declarar directamente dentro de esta configuración, justamente, ¿no? La primera propiedad, y que resalta por ser justamente la primera dentro del array de configuración aquí, es la propiedad ID. ¿Bien? Cada aplicación que yo maneje debería tener un ID único, ¿bien? Con la finalidad de que yo pueda identificarle fácilmente. Por defecto, y para todos nosotros hemos visto que cada uno tiene como identificador basic, pero yo le podría poner aquí cualquier tipo de detalle sin mayor inconveniente, ¿no? Cualquier valor. No es que si yo le cambie en este momento la aplicación va a dejar de funcionar ni nada por el estilo. Entonces yo, por ejemplo, le voy a poner PHP RDF como identificador. ¿Ven? Y el sistema va a seguir funcionando perfectamente. La propiedad ID especifica simplemente un ID único que le diferencia a esta aplicación de otras. Esto por el caso de que pudieran llegar a convivir múltiples aplicaciones dentro del mismo sistema. Es algo perfectamente posible. Se puede hacer que existan varias aplicaciones dentro del mismo sistema. En nuestro caso tenemos un sistema y una aplicación que cubre la gran mayoría de necesidades, pero sistemas más complejos podrían tener múltiples aplicaciones dentro de un mismo sistema. Entonces, para que no haya este problema de cruces, siempre este identificador debería ser único, ¿no? Esto mayormente se utiliza a nivel de programación, pero siempre es bueno tener al menos como precaución o como buena práctica el hecho de poner un nombre adecuado ahí. No es obligatorio que nosotros cambiemos este detalle, pero sí es recomendable justo por las razones que les indicaba. El siguiente parámetro de configuración de la aplicación es BasePath. Como ven, por defecto viene declarado hacia el propio path en donde está existiendo este archivo, ¿no? En este caso, ustedes podrían declarar que el BasePath de la aplicación es cualquier otro elemento, cualquier otro directorio que fuese menester o fuese necesario, que ustedes consideren necesario configurar. Por defecto viene indicado como el directorio actual, ¿sí? Ese es el BasePath. Es decir, si es que nosotros imprimimos en algún momento este atributo de este objeto, del objeto aplicación, vamos a ver que contiene justamente el path hacia donde debería marcarse aquello. El BasePath es de alguna manera un poco interesante, o es más interesante, porque es el directorio que referencia el lugar en donde se albergan todos los archivos protegidos del sistema. Bajo este directorio, entonces, se van a tener normalmente subdirectorios como models, controllers, vendor, etc. Entonces, cuando yo le digo el BasePath, en este caso de esta aplicación, el BasePath me devolverá private, ¿sí? Yo entonces en cualquier momento puedo, si es que quiero hacer alguna referenciación hasta esta carpeta private, yo podría utilizar la propiedad BasePath de la aplicación. Se puede configurar, como ya vimos, BasePath utilizando alguna otra ruta.
pero siempre debemos tener la precaución de que el aplicativo podría estar haciendo uso extensivo de este parámetro y de esta propiedad y podría ciertos elementos dejar de funcionar. Bootstrap es una propiedad interesante y que me permite que yo pueda cargar al inicio o precargar al inicio ciertos componentes de la aplicación. Veamos, adelantándonos un poquito, que debajo existe una sección llamada componentes dentro del array de configuración. Y dentro de este array de componentes tengo algunos componentes declarados. Por ejemplo, el componente request, el componente caché, el componente user, el componente error handler, el componente mailer, componente log y componente db. Tengo estos componentes declarados. Pero estos van a estar declarados dentro de la aplicación como componentes de la aplicación, pero no se van a cargar sino hasta el momento en el que yo necesite utilizarles. Yo específicamente los voy a cargar a través de hacer una invocación a cada uno de estos componentes. Pero si es que yo necesito que alguno o algunos de estos componentes se precarguen en el momento de que la aplicación entre a funcionar, empiece a funcionar, por eso es por eso este nombrecito de Bootstrap. Bootstrap se podría traducir algo así como en el arranque, ¿no? en la carga inicial, en el arranque del sistema. Si yo quiero que alguno de estos componentes se cargue en esa etapa y esté disponible siempre a lo largo y ancho de toda mi aplicación, desde el inicio hasta el fin, en su ciclo de vida, yo simplemente lo agrego aquí en la configuración. En este caso, el único componente de todos los declarados de abajo que va a existir siempre, en todo lugar y durante todo el ciclo de vida de la aplicación, será el componente log. Si yo quisiera que cualquiera de ellos también esté precargado y funcionando todo el tiempo, yo podría simplemente agregarle aquí. Por ejemplo, yo podría querer que el componente db esté siempre activo para yo poderle invocar directamente sin tener que preocuparme de hacer una carga. Podría hacer aquello. O si es que yo agrego aquí cualquier otro componente, un componente personal mío, algún componente que yo he creado y que necesito que esté disponible a lo largo de toda la aplicación, podría entonces agregarle aquí en Bootstrap. Bien. En este caso vamos a dejar, no estamos trabajando todavía con base de datos, vamos a dejar el componente log nada más dentro de lo que es Bootstrap. Bien, ahora tenemos la propiedad aliases, la siguiente propiedad, que lo que tiene es una lista que yo puedo ir agregando de alias o nombres o seudónimos para ciertas rutas. Esta propiedad permite entonces definir un grupo de alias o seudónimos en términos de variables de pares variable valor. Bien, variable valor. Las claves del array en este caso son los nombres de los alias. Por ejemplo, estoy creando un alias llamado @bower y un alias llamado @npm. Y cada uno de ellos está apuntando a su vez a otro alias llamado vendor y dentro de vendor bower asset. Tenemos predeclarados algunos alias y uno de esos alias justamente es el alias vendor. Cuando yo hago referencia a @vendor, en realidad esto es un alias predeclarado, como les decía, estoy haciendo referencia a esta carpeta vendor dentro de Private en mi caso. Entonces este @vendor me hace referencia a esta carpeta. Si yo digo @vendor bower asset, quiere decir que yo estoy haciendo referencia a dentro de carpeta vendor, la carpeta bower asset. Acá abajo, la carpeta @vendor es un alias predefinido. Entonces voy a la carpeta vendor y dentro de esto entonces la carpeta npm asset. Esto estaría en alguna parte, en realidad no está claramente ahí, pero está declarado el alias, ¿no? El hecho de que esté declarado y no se use no es un problema en este caso. Ahora, yo podría declarar algún otro alias aquí. ¿Sí? Por ejemplo, podría declarar un alias llamado @hola, solo por poner un ejemplo, no es que me vaya a resultar útil ni mucho menos, pero podría
hacer uso del alias predefinido llamado views, y dentro de views, site, y de esta manera entonces yo estoy creándome un alias. Donde quiera que yo haga referencia a @hola, en realidad yo me estoy refiriendo a la ruta donde quiera que se encuentre, views site. Bien. Los alias son bastante útiles, especialmente cuando estamos trabajando ya con accesar archivos y elementos que puedan estar dentro del esquema de directorios. Fíjense que la aplicación, como habíamos visto antes, está directamente dentro de web. Bien, perdón, en el web de acá. Está acá la aplicación, ¿no? Entonces, cuando yo quiero accesar desde aquí, el index es el que necesita accesar hacia cualquiera de los elementos que están acá dentro de Private, entonces es muy útil que yo utilice los aliases para poder entrar, por ejemplo, a los modelos o al runtime, a la carpetita runtime, que suele ser bastante útil, que tiene algunos elementos, como ya habíamos visto, que me pueden resultar bastante interesantes del momento de la depuración principalmente, ¿no? Del tiempo de ejecución de la aplicación. Existen algunos elementos también que se van a ir cargando en función de componentes, como ya un poquito les había adelantado. Los componentes probablemente sean la propiedad más importante de la aplicación, pues permitan registrar una lista de, obviamente, componentes que se denominan en este caso componentes de aplicación, porque se pueden utilizar en cualquier parte o en otros lugares del aplicativo, no solamente dentro de un módulo específico o dentro de un modelo específico, dentro de un controlador específico, sino a lo largo y ancho de toda la aplicación se pueden utilizar estos componentes. Bien. ¿Cómo funciona la declaración de los componentes? Elementalmente le ponemos el nombre, que puede ser cualquiera. En este caso se ha declarado por defecto un componente llamado request y se le indica los parámetros de configuración de ese componente. Existen ciertos componentes ya preexistentes y estos componentes preexistentes solo requieren cierto detalle para empezar a funcionar, para configurarse y funcionar. Por ejemplo, el componente request, el único dato obligatorio para poder funcionar es esta variable llamada Cookie Validation Key, que, como les había indicado en el foro, detalla una cadena aleatoria, un segmento, un string aleatorio que le permite que se pueda randomizar el tema de la generación de las cookies y el tema de los cachés también. Esto es por un tema de seguridad. De esta manera, esta aplicación va a encapsular cierta información de manera única. Es decir, por ejemplo, los formularios tienen ya una pequeña protección incluida que les previene de un cierto tipo de ataque. Veremos aquello en el momento que veamos los formularios, y esto justamente funciona a través de esta llave de validación. Bien, porque se genera una cookie en el cliente, pero esa cookie siempre será única y no compartirá nunca detalles con otra aplicación hecha con el mismo sistema, con el mismo framework de JIT, siempre y cuando yo haya puesto un valor diferente aquí en Cookie Validation Key. Bien. También tenemos el componente caché, y lo único que necesita el componente caché es declararle qué tipo de caché va a utilizar. ¿Por qué? Este componente es un poco complejo también. Más que complejo, es versátil, digamos, y podemos manejar caché de diferentes maneras. Por ejemplo, la forma más común es manejar caché a través de archivos. Entonces le estoy diciendo que la clase a través de la cual se va a manejar la caché es a través de la clase eCaching File Caché. Bien, pero existen otro tipo de cachés, y si es que yo no me acordara cuáles son, por ejemplo, pueden haber el MEM caché o el OP caché, que son otros sistemas muy eficientes y muy buenos para manejo de caché. Si no recordara, yo podría ponerme a investigar. Esto también es una especie de alias. Cuando yo digo G, estoy refiriéndome a la carpeta vendor,
y dentro de la carpeta vendor, gsoft. Dentro de la carpeta gsoft tenemos g2. Esta es la carpeta a la que yo me hago referencia con la palabrita G. Luego, dentro de esto tenemos caching. Y dentro de caching, como ustedes pueden ver, hay bastantes clases declaradas para manejo de caché. Una de esas es justamente file caché, que es este de aquí. Pero, como vemos, tenemos dummy caché, tenemos db caché, podemos manejar caché a través de la base de datos. Tenemos una base caché, pero esta es simplemente el ancestro para las otras clases. Podemos manejar caché en arrays, podemos manejar memcaché, ¿sí? Podemos manejar xcaché o sendata caché, como les decía, ese también tiene un depurador de código, este framework, y podríamos simplemente declararle aquí cuál es la caché o el tipo de caché que quiero manejar dentro de este componente. Así es como funciona la configuración en este caso. De la misma manera, los demás componentes, cada uno de ellos van agregando, determinando, detallando la información o las configuraciones que cada uno de ellos necesita para poder funcionar. Uno de los que nos va a resultar más interesantes en cierto momento es el componente db. Pero en este caso vemos que está declarado hacia una variable $db, es decir, no está la configuración directamente aquí. Esto es algo que se hace con cierta frecuencia para economizar y minimizar de alguna manera el código que nosotros estamos viendo aquí. Si nosotros vamos poniendo todas las configuraciones aquí, de alguna manera estamos haciendo el archivo muy grande, difícil de mantener. Pero fíjense que antes yo había declarado una variable db con el contenido del archivo db.php. Entonces, si yo me voy a la carpeta de configuración, config, hay un archivito llamado db.php y justamente aquí es donde están los detalles de configuración o de conexión hacia mi base de datos, mi potencial base de datos. Bueno, aquí están declarados algunos valores que están por defecto, como por ejemplo que la base de datos se va a llamar G2Basic con el usuario root sin contraseña, algo que yo podría modificar. Pero lo interesante es que todo esto que está declarado aquí se va a cargar en la configuración web a través de que yo le he declarado como una variable y esta variable la estoy pasando al componente de mi aplicación. Bien, de esta manera entonces he podido lograr determinar la configuración de mi aplicativo. Existen algunos componentes que podrían mandarse a cargar en función de ciertas condiciones. ¿Recuerdan Bootstrap? Existe un componente, en este caso log, que se carga siempre. Pero bajo ciertas circunstancias o bajo ciertas condiciones, yo quisiera también agregar a este array otro elemento más. Y esto es justo lo que se hace aquí al final. Me dice, si está declarada una constante llamada g_env_dev, si es que está declarada esta constante, entonces, fíjense, agregue al elemento bootstrap el componente debug. ¿Sí? ¿Y cuál es este componente? En este caso va a ser un módulo, en realidad. Este módulo va a ser el elemento contenido dentro de todos estos elementos de configuración, ¿no? De debug. De esta manera, entonces, de forma condicional, si es que se cumple con esta condición. ¿Y cuándo se cumple esta condición? Cuando está declarado esto, justamente se hace en index, ¿no? En index se declara este detalle y cuando está declarado, entonces, esto entra en funcionamiento y es justo lo que, como lo hemos visto en temas anteriores, me permite que yo pueda hacer uso de esta barra de depuración. El otro componente que yo podría agregarle a Bootstrap es este componente llamado G, que es un componente que me permite autogenerar código, ¿no? Esto lo veremos posteriormente. Pero de esta manera hemos recorrido el formato de configuración de la aplicación, ¿no? Entonces, cuando yo cargo el script de entrada, el script principal, el index.php, cuando yo cargo esto,
La configuración que se está llamando aquí, fíjense, es justamente el archivo web.php, que es el que acabamos de describir en estos momentos. Ahora, existe un archivo bastante interesante dentro de la configuración, que es el archivo params. Pero este archivo params, fíjense, justamente la aplicación tiene una propiedad llamada params, que me permite que yo pueda cargar ciertos parámetros de la aplicación. ¿Y por qué lo hago de esta manera? ¿Por qué no les cargo directamente aquí? Porque tanto db como params también son invocados en el otro archivo de configuración, que es el de consola. Esto me permite entonces que la misma configuración de base de datos pueda manejarse tanto en web como en consola, al mismo tiempo que también el atributo params o el parámetro params del aplicativo, que no tendría que, para hacer un cambio en la base de datos, hacer un cambio en los parámetros, hacer un cambio tanto en web como en consola. Para esto tengo esta configuración separada aquí en params, y aquí en params, en este caso tengo solamente un pequeño argumento que es el admin email, pero yo podría ir agregando aquí, este en realidad está hecho justo para esto, para que yo pueda ir agregando aquí cualquier otro parámetro que a mí me parezca interesante o importante de manejar dentro de mi aplicación. Así es entonces como manejamos la configuración dentro de las aplicaciones de Yi.